El libro de Job, lección 12, el Redentor de Job. El propósito de la lección de esta semana es que la verdad más vital es que Dios es creador y redentor. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, un vínculo inseparable. La segunda, Dios sufriendo como humano. Y la tercera, el único ejemplo perfecto. Frecuencia Cristiana. En un mundo caído, en un mundo de pecadores destinados a morir eternamente por sus pecados, necesitamos más que un creador, necesitamos también un redentor. Y nuestro Dios es precisamente eso, tanto nuestro creador como nuestro redentor. Y con Él en ambas funciones tenemos la gran esperanza de vida eterna. Iniciemos con la primera parte, un vínculo inseparable. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre la tierra, y después de deshecha está mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo le veré, mis propios ojos, y no otro. Cómo anhela mi corazón dentro de mí. Con estos famosos versículos, Job muestra que él tiene conocimiento del Redentor, conocimiento de que aún la gente muriera, había esperanza más allá de la tumba, y esta esperanza se encontraba en el Redentor, quien había de venir a la tierra un día. Jesucristo como Creador y Redentor. San Juan 1, del 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El creador de 200,000 millones de estrellas en la Vía Láctea y de 125,000 millones de galaxias, se propuso crear nuestro pequeño mundo que es como un grano de arena en nuestra galaxia, aún sabiendo que se podía producir la desobediencia de Adán y Eva. Dios no ordenó que el pecado existiese, pero hizo provisión por si se presentaba la emergencia. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La caída del hombre conmocionó dolorosamente el corazón de Dios. Tuvo repercusiones en todo el universo, pero a Dios no lo tomó desprevenido. Habiendo creado al hombre libre, tenía previstas todas las eventualidades y aceptó todos los riesgos. Había un plan de amor previsto en sus mínimos detalles desde antes de la creación, cuyo propósito era la redención de la humanidad. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo caído. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tanto interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella conversación, el consejo de paz en favor del hombre caído. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3 y versículo 16. Oh, el misterio de la redención,
el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a causar indecible angustia a su amado jefe. Con asombro y pesar le escucharon decir que tenía que bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra, para soportar dolor, vergüenza y muerte. Se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, pero poco lo recibirían como el Hijo de Dios. Dejaría su elevada posición como soberano del cielo para presentarse en la tierra, y humillándose como hombre conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre había de sufrir. Todo esto era necesario para poder socorrer a los que iban a ser tentados. Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando hubiese terminado su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que a Satanás pudiera inspirarles. Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tiene el imperio de la muerte. Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión, y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente ahí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Pidió a la hueste angélica que concordase con el plan que su Padre ya había aceptado, y que se regocijasen en que mediante su muerte el hombre caído podría reconciliarse con Dios. Entonces un indecible regocijo llenó el cielo. Continuemos con la segunda parte, Dios sufriendo como humano. Job capítulo 10 versículos 4 y 5. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Lo que planteaba Job era sencillo. Tú eres Dios, el soberano del universo, el creador. ¿De qué manera puedes saber qué es ser un ser humano y sufrir las cosas que nosotros sufrimos? La queja de Job de que Dios no era humano y por lo tanto no podía conocer el dolor humano fue respondida completa y plenamente con la venida de Cristo a la tierra. Aunque nunca perdió su divinidad, Jesús fue plenamente humano, y esa humanidad supo lo que era sufrir y luchar, así como Job y todos los seres humanos lo hacen. Cuán pocos son los que tienen un concepto de la angustia que desgarró el corazón del Hijo de Dios durante sus 30 años de vida en la tierra. La senda desde el pesebre al Calvario fue ensombrecida por el dolor y la pena. La culpabilidad de cada pecado hizo sentir su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo. Sería bueno que cada día dedicásemos por lo menos una hora a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente a sus escenas finales. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 74, dice: pero al acercarse a Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado ese lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esa noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás. Pudo decir: el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque lo que a él le agrada hago siempre. San Juan 8:29. Pero ahora le pareciera estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre.
Por eso exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. San Marcos capítulo 14, versículo 34. Mientras avanzaba, esa extraña tristeza se iba ahondando. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. Quedaos aquí, dijo a sus discípulos, y velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verle u oírle, y cayó postrado al suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha y negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No podía ejercer su poder divino para escapar de esta agonía. Como hombre, habría de sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Sintiéndose quebrantada la unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora, el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio, y le decía a Cristo que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna, quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Miremosle, contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero entonces añade: empero no como yo quiero, sino como tú. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana, y tambaleándose volvió al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vino por segunda vez a sus discípulos, pero sus ojos estaban cargados de sueño. Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento en que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía a una hora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Hubo silencio en el cielo, ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubieran percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencioso pesar veían al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. En el huerto de Getsemaní había soportado y agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Ahora había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces, y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo una alma humana. Cristo no había desfallecido, pero cuando después de la segunda flagelación la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga.
La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y vacilantes, pero no manifestó compasión. Volvieron a poner sobre él la carga, y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían en la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. El Salvador no dejó oír ni un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro. Mientras los soldados realizaban su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarca al mundo entero. Abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todo recae la culpabilidad de la crucifixión de Cristo. A todos se ofrece libremente el perdón. El que decida aceptar la invitación y la oferta de Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que lo haga puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó las más atroces dolores al Hijo de Dios. Cuando en la cruz los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor consumado es, el gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino al lugar santísimo. Había sido preparado un nuevo camino y viviente. Cristo murió la muerte nuestra para que nosotros podamos tener la vida suya. Finalicemos con la tercera parte, el único ejemplo perfecto. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La vida de Cristo fue un desenvolvimiento de la voluntad de su Padre. Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. La vida cristiana y la salvación tienen dos aspectos de un mismo asunto, como las dos caras de una moneda: la justificación o perdón de los pecados y la santificación o cambio de vida. Ambas se reciben por medio de la fe. Si nos entregamos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seremos contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el nuestro. Somos aceptados por Dios como si nunca hubiésemos pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por medio de la fe. Así que no hay nada en nosotros, ni cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivos para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. La justicia que se recibe por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que él no es capaz de hacer por sí mismo. La justicia por la cual somos justificados nos es imputada. La justicia por la cual somos santificados nos es impartida. La primera nos da derecho al cielo. La segunda nos da idoneidad para el cielo. Decidamos hoy siempre recordar que Dios es nuestro Creador y también es nuestro Redentor, y meditar diariamente en su vida, sobre todo en sus escenas finales, y cantar con gozo y esperanza: comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará,
Me entrego por fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con Cristo al cielo yo voy.